Yacheraí siempre atenta a todo. Estoy intentando ampliar, yo no sé si se ve, querida profesora o algún estudiante, el PPT que estoy compartiendo. Se ve, profe. Sí, profesor, se ve. Ah, perfecto. Ya, entonces lo vamos a comenzar a revisar. En esta oportunidad, y como yo bien les contaba, vamos a intentar con los profesores del Departamento de Historia cambiar un poco la visión de lo que veníamos viendo. En esta clase, ya, y en las siguientes clases que vienen después, vamos a intentar trabajar, ¿cierto?, el análisis de fuentes primarias y secundarias, ya, que fue un poco la debilidad que nosotros encontramos dentro de una de las últimas guías que habíamos enviado, ¿cierto?, cuando tuvimos que identificar, reconocer, contextualizar, en fin. Entonces, durante todas las clases, nos vamos a tomar un segundito, ¿cierto?, y vamos a comenzar, ¿cierto?, a analizar distintos tipos de fuentes. Estos tipos de fuentes, como bien sabemos, puede ser primaria o secundaria, y las vamos a comenzar a ver desde ya. Por supuesto, cada vez que analicemos algún tipo de fuente, nos vamos a estar refiriendo a algún tipo de fuente que tenga que ver, por supuesto, con la clase que corresponda. En esta oportunidad, por supuesto, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Este PPT me anda, pero lentísimo, profesor. Pero vamos a intentar que vaya funcionando. Ya, entonces, como siempre, damos inicio a la clase agradeciendo a nuestras queridas profesoras Pie, después de su merecido descanso, por supuesto, que tuvieron, después de todo, ¿cierto?, el desgaste que tienen con nosotros y tanto que nos ayudan tanto a ustedes como a mí. Así que siempre el cariño, el respeto y el saludo a la profesora Carolina Paz, a la profesora Carolina Castillo y a la profesora Karen Espíndola. Voy a ir intentando avanzar lo más rápido posible. El objetivo de la clase de hoy, queridos estudiantes, es la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo de la clase, identificar las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno de los estudiantes me puede recordar cuál fue la última clase que tuvimos antes de irnos de vacaciones? ¿Qué fue lo que vimos? De 1920. Perfecto. Habíamos visto, ¿cierto?, en este periodo entre guerras, ya la década del 20, a no olvidar, ya habíamos hablado de los años locos 20, ¿cierto?, de la bohemia, de este éxtasis que existía en la población norteamericana y europea, ¿cierto? Y habíamos terminado esa década hablando de la Gran Depresión del año 1929, ¿cierto?, de la caída de la bolsa de Wall Street y de todas las consecuencias económicas que ese hecho y proceso histórico nos dejó al finalizar la década del 20. Entonces, a partir de ahora deberíamos comenzar a hablar, ¿cierto?, de la década del 30, ¿ya? Acercándonos, por supuesto, al final de esa década, en 1939, cuando el 1 de septiembre, queridos estudiantes, va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Dentro del menú de la clase tenemos ciertas preguntas. Vamos a ver los tipos de fuentes que existen, el análisis de fuentes, en el primer punto, en identificar, ya posteriormente en distintas clases iremos, ¿cierto?, avanzando en las diferentes formas que tenemos de analizar distintos tipos de fuentes primarias, secundarias, siempre, por supuesto, en el aspecto histórico, ¿ya? Vamos a preguntarnos por qué de una Segunda Guerra Mundial, después de que ya habíamos tenido esta Primera Guerra Mundial en Europa, ¿cierto?, cuando se pensaba que sería totalmente imposible volver a repetir esa historia. Vamos a ver cómo nuevamente, por supuesto, se vuelva a suceder, cuáles van a ser sus causas, las consecuencias. Vamos a hablar al final un poco de la actividad complementaria y vamos a tener el cierre de la clase entendiendo y recordando, queridos estudiantes, que las clases las vamos a comenzar a acortar en 40 minutos. Quizás hoy, como es mi última clase online a través de la casa, podríamos por ahí pasarnos unos 5 o 10 minutitos, ¿ya? Pero eso va a ser imposible a partir del próximo lunes porque vamos a tener por protocolo
los tiempos totalmente acotados. Entonces, yo estoy intentando salir de acá. Necesito, sí, que... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación, queridos estudiantes? Ahí nosotros vamos a hablar de los distintos tipos de fuentes que existen. Y mientras mi pantalla se agranda, ¿cierto? Porque necesito que funcione de manera visual para poder avanzar bien, les puedo ir contando que existen dos tipos de fuentes de información. Ya ahí ustedes me van avisando, queridos estudiantes, si se va viendo en pantallas, porque tuve que abrir el PPT. Entonces ahí me está preguntando, ¿cierto? ¿Qué tipos de fuentes existen? Y las primeras fuentes que existen y que vamos a reconocer, queridos estudiantes, son las fuentes primarias, ¿ya? Entonces, ¿qué son las fuentes primarias, estimado profesor? Son aquellas fuentes creadas en el momento que se desea investigar, ¿ya? Es decir, y esto es importante, que no tiene incidencia un tercero, ¿ya? Las fuentes primarias, queridos estudiantes, son las que se producen, ¿cierto? In situ, es decir, en el acto, cuando se está desarrollando algún hecho histórico o algún proceso histórico que nosotros queramos estudiar. Estos pueden ser, como bien dice ahí en pantalla, pueden ser documentos, ¿ciertos? Testimonios en primera persona, objetos, registros, entre otros. Nos permiten conocer el periodo al cual nosotros queremos estudiar, ¿ya? Entonces, entre las causas primarias, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Pueden ser cartas de la época escritas por los mismos participantes de aquel hecho histórico que nosotros estemos estudiando, pueden ser periódicos de la época, diarios, entrevistas que se hayan podido realizar en el mismo momento, fotos, pintura, escritura, jeroglíficos, en fin. Pero lo importante acá es reconocer que deben ser en el momento mismo. Por ejemplo, una fuente primaria, ahí hay una pintura, ¿cierto? La Mona Lisa es, por supuesto, una fuente primaria de aquella hermosa época que se vivía, ¿cierto? En el Renacimiento. Entonces vemos cómo la pintura es, por supuesto, una fuente primaria. Vemos también ahí los jeroglíficos, ¿cierto? Existente incluso muchos años antes de la edad de Cristo, de las primeras grandes civilizaciones, ¿cierto? Que han sido de total apoyo, ¿cierto? Para el aprendizaje de la historia y del conocer del hombre en sí, ¿ya? Esas van a ser, queridos estudiantes, los tipos de fuentes primarias. Pero existen dos. Las segundas son las secundarias. ¿Y cuáles van a ser las fuentes secundarias? Estas van a rescatar, ¿ya? O recopilar información a través de las fuentes primarias, ¿ya? Las cuales sirven para crear o interpretar alguna época que nosotros queramos estudiar. Es decir, nosotros podemos decir entonces que las causas secundarias, ¿cierto?, van a hacer esos análisis o interpretaciones que terceros, como usted o como yo, le podamos dar a esas fuentes primarias. ¿Ya? Entonces, las fuentes primarias van a estar asociadas principalmente a lo que ocurrió, ¿cierto?, en el momento, a los vestigios que la historia misma, queridos estudiantes, nos va a dejar en el momento, in situ. Y las fuentes secundarias van a ser las que van a estar un poco recopiladas, ¿cierto?, por terceras personas y que van a trabajar sobre esas fuentes primarias y nos van a entregar distintos tipos de análisis o de interpretaciones que nosotros queramos darle, en este caso, ¿cierto?, al pasado del hombre. ¿Ok? Entonces, espero que por ahí vaya quedando un poco claro. Dentro de los tipos de fuentes, ¿cierto?, secundarias que existen y como aparece en pantalla ahí, tenemos los libros, las enciclopedias, las películas, los documentales, ¿cierto?, las investigaciones, los estudios bíblicos, todo lo que ha estado, ¿cierto?, un poco
tomado por la mano del hombre y al cual se le ha intentado dar una interpretación personal. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer en este momento es que, no sé si alguien de ustedes se atreve a leer el texto que está en pantalla. Es un texto, ¿ya? Que tiene que ver, por supuesto, y aquí es donde nosotros vamos a comenzar, ¿cierto?, a revisar, a entender, a comprender, a contextualizar los distintos tipos de fuentes, ¿ya? De una manera, primero, bien somera, por supuesto, pero que con el pasar de las clases les vamos a ir ahondando para que usted, ¿cierto?, se encuentre en condiciones ya como un estudiante de cuarto medio de poder analizar textos o analizar cualquier tipo de fuente primera o secundaria. ¿Alguna o algún voluntario que quiera leer el texto o lo leo yo, como ustedes quieran? Ojalá pudieran participar. ¿Nadie? Yo, profesor. Perfecto, Pamela Sánchez. Muchas gracias. Ya. ¿Lo leo al tiro? Sí. Ya, las consecuencias del Tratado de Versalles. Dos grandes potencias europeas y mundiales, Alemania y la Unión Soviética, fueron eliminadas temporalmente del escenario internacional y además se le negó su existencia como protagonistas independientes. En cuanto uno de esos dos países volviera a aparecer en escena, quedaría en precario un tratado de paz que solo tenía el apoyo de Gran Bretaña y Francia, pues Italia también se sentía descontenta y antes o después Alemania, Rusia o ambas recuperarían su protagonismo. Las pocas posibilidades de paz que existía fueron torpedeadas por la negativa de las potencias vencedoras a permitir la rehabilitación de los vencidos. La Segunda Guerra Mundial tal vez podía haberse evitado o al menos retrasado si se hubiera restablecido la economía anterior a la guerra como un próspero sistema mundial de crecimiento y expansión. Sin embargo, después de que en los años centrales del decenio de 1920 parecieran superadas las perturbaciones de la guerra y la posguerra, la economía mundial se sumergió en la crisis más profunda y dramática que había conocido desde la Revolución Industrial. Ahí no sé cómo pronunciarlo. Hobsbawm. Perfecto. Eric Hoffman, ¿cierto? Historia del siglo XX, Buenos Aires, Argentina, crítica del 2007. Crítica 2007. Muchas Eso. gracias, Pamela. ¿De qué? Te felicito. Recuérdeme ponerle una nota máxima, ¿cierto? Que te venga a ayudar en tu promedio general. Lo anoté acá. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Ya, no, gracias a ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer, queridos estudiantes? Un poco, vamos a comenzar a identificar dónde se encuentran en este texto histórico, ¿cierto? Que nos habla del Tratado de Versalles, que era este tratado, ¿cierto? Como bien sabemos que se firmó después de la Primera Guerra Mundial entre las potencias aliadas vencedoras y contra los perdedores, en donde bien sabemos Alemania, ¿cierto? Iba a ser el país que iba a salir más damnificado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos, cierto, identificar y reconocer en un texto, ya histórico o historiográfico, o cualquiera que este sea en realidad? El título, ¿ya? Que va a estar acá arriba. Principalmente, y siempre o casi siempre, el título lo vamos a encontrar, ¿cierto? En la parte de arriba, ¿ya? Y por supuesto nos va, en sus pocas palabras o en sus pocas frases, nos va un poco a resumir, ¿cierto? Parte de lo que nosotros vamos a comenzar a leer, ¿ya? Entonces, lo que está en el texto un poco está, ¿cierto? Muy resumido, por supuesto, en el título, en este caso, las consecuencias del Tratado de Versalles, ¿ya? Si ustedes ven en pantalla, queridos estudiantes, lo segundo que vamos a reconocer es el autor, ¿ya? Que por lo general y casi siempre está al final del texto. En este caso, Erich Hoffmann, ¿cierto? Un gran escritor, un gran historiador del siglo XX, uno de los más grandes, ¿cierto? Influencers, por así decirlo, del pensamiento
evolutivo del hombre en la sociedad, es él. Ya entonces lo vamos a encontrar, ¿cierto? Ahí al fondo. Y ahí ustedes están viendo que aparece y que dice, por supuesto, el autor. ¿Qué vendría siendo lo siguiente, queridos estudiantes, para que aprendamos a reconocer? La fecha y el lugar, que por lo general también siempre se va a encontrar junto al autor del texto al final del texto mismo. Es decir, en este caso, Buenos Aires va a ser un texto, ¿cierto?, escrito o publicado en Buenos Aires, Argentina, ¿cierto?, en el año 2007. Lo último, ya, para que aprendamos de manera somera a reconocer un texto, es entender, queridos estudiantes, o aprender a reconocer de qué nos quiso hablar el texto o de qué es el texto. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿este texto nos habla, queridos estudiantes, de recetas de cocina, por ejemplo? No, por supuesto que no. ¿De qué nos habla? Ahí está, texto. Es un texto, ¿cierto?, que nos habla de política y economía. ¿Ya? Eso fue un poco lo que nosotros podemos rescatar de esta parte del texto que estamos viendo. Y si nos vamos a la fuente, como bien vimos, existen las fuentes primarias o secundarias. En este caso, queridos estudiantes, por supuesto, estamos hablando de fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque recordemos que las fuentes secundarias son aquellas interpretaciones, ¿cierto?, o análisis que terceros, en este caso Erich Hoffmann, le hacen a un periodo, ¿cierto?, o a un proceso de la historia. Entonces, vemos que no es un texto escrito en primera persona, no es una carta, ¿cierto?, no es un periódico, no es una entrevista de la primera fuente en sí. Es un texto tomado por un tercero y que ha sido trabajado. En el fondo es prácticamente lo que él interpreta de este Tratado de Versalles. Queridos estudiantes, ¿se entiende? Ahí me fui a... Sí, profesor. Perfecto. Ese era el interés que nosotros como departamento teníamos, que comenzáramos a ver clase a clase distintas fuentes, primera o secundaria, ¿cierto? Y que nosotros ya, ustedes por supuesto, principalmente como estudiantes que están próximos a egresar de cuarto medio, deben y necesitan saber sí o sí, ¿ya? Así que me alegro que se vaya entendiendo. Continuemos. Se me va, perdonando ahí un poquito, se me va demorando un poco la pantalla. ¿Ya? Este tipo de actividades, ¿cierto? De ir reconociendo distintos tipos de fuentes, las vamos a ir trabajando semana a semana. Por supuesto, no siempre van a ser textos secundarios escritos, puede ser un video o puede ser también una canción, en fin, ¿ya? ¿Por qué entonces, queridos estudiantes de una Segunda Guerra Mundial, son las primeras interrogantes que nos surgen y que necesitamos responder? Ahí en pantalla dice, ¿quién fue Adolf Hitler? ¿Cierto? ¿Qué nos cuenta el siguiente video que vamos a ver de él? ¿Y por qué crees, cierto? ¿O por qué se dice que en Europa en estos momentos, en la década del 30, se encuentra al borde de un abismo? Vamos a ver este pequeño video. Este video también va a ser compartido por si alguno de los estudiantes, como siempre digo, no lo puede ver, no lo puede reproducir en estos momentos, ¿ya? Pero nunca nos preocupemos de eso porque siempre les podemos hacer llegar el material de todas las formas posibles. Escuchemos y El leamos. 29 de junio de 1921, Adolf Hitler asume el liderazgo del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Tras varios procesos electorales democráticos y un fallido golpe de Estado, el Tercer Reich se alza como una estremecedora realidad. En enero de 1919, Anton Dresde y Karl Harrer fundan en Múnich el Partido Alemán de los Trabajadores. Para controlar las actividades del partido, el Servicio de Inteligencia del Ejército Alemán envía al cabo Adolf Hitler a uno de sus mítines. Cuando uno de los asistentes planteó que Baviera debía separarse, el joven soldado saltó encolerizado para rebatir los argumentos del ponente. Su oratoria cautivadora le otorgó una invitación a adherirse al naciente grupo político.
Carente de un futuro prometedor, unirse a ellos será la mejor oportunidad para el ascenso de una persona con ambición y actitudes. Su locuacidad le catapulta y el 24 de febrero de 1920 el partido se refunda como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En su acto inaugural, Hitler sube al estrado a leer los 25 puntos del programa. Su discurso lleno de fuerza y dinamismo cala en las audiencias y consigue importantes financiadores. Así, el 29 de julio de 1921 se convierte en líder indiscutible. El 9 de noviembre de 1923 protagoniza en Múnich un fallido golpe de Estado contra la República de Weimar. El futuro Führer acaba herido y encarcelado, pero en 1925 vuelve a la escena política. Hitler se centra en su actividad propagandística y asamblearia y en el culto a su imagen. En 1928 apenas consigue un 2,63% de los votos y 27 escaños en el Parlamento. En 1932 es el partido más votado en 2 elecciones prácticamente consecutivas, pero el Reichstag está muy fragmentado y es complicado obtener mayorías sólidas. Se barajan diversas soluciones de ingeniería parlamentaria y los partidos conservadores se acercan al partido nazi y aceptan que Hitler sea el canciller. Estaban convencidos de poder controlar. Ese era el plan. El 30 de enero de 1933 es nombrado canciller. Los nazis imponen su dictadura mediante una operación de falsa bandera. Acusan al KPD de quemar el Reichstag y emiten un decreto que suspende derechos fundamentales y elimina a la oposición. Poco después aprueban la ley habilitante de 1933, que autoriza al gobierno a legislar sin intervención del Parlamento. La simiente del fascismo está plantada y el futuro de Europa y del mundo al borde del abismo. Ya, querido estudiante, ahí nosotros acabamos de ver, ¿cierto?, en la figura de Adolf Hitler, ¿cierto?, el ascenso de distintos personajes al poder mundial, ¿cierto?, en sus respectivos países, ¿ya? ¿Qué nos cuenta el video sobre él? Respondiendo a la pregunta que aparece ahí, un poco cómo este joven, ¿cierto?, soldado con ideas bien radicales, comienza a hacerse paso lentamente dentro de la década del 20 y del 30 en una Alemania que, como bien sabemos, estaba totalmente, ¿cierto?, devastada, principalmente con las consecuencias que nos había dejado el Tratado de Versalles, ¿ya? Ahora bien, yo voy a avanzar acá y vamos a hacer algunas preguntas. ¿Alguien? ¿Sí? Mire, lo que pasa es que tengo 5% y se me puede apagar el celular. No se preocupe, no se preocupe. Recuerde, sí, por supuesto, se puede salir y recuerde que las clases siempre son grabadas para que usted las pueda buscar después en la plataforma del colegio. Ah, ya, muchas gracias. Ya, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Ya, entonces, querido estudiante, ¿alguien me puede decir, y esta me recuerdo que fue una pregunta que hice antes, si alguien reconoce a los 3 personajes que están en pantalla? Uno ya lo vimos, Hitler, ¿cierto? El segundo, Stalin. Stalin, dice profe. Valentina, Hitler, Gianmarco Hitler, perfecto. Ya, a quienes vemos en pantalla son sin lugar a duda los 3 grandes totalitarismos, ¿cierto?, existentes en la década del 30 y que por coyuntura de la vida van a tener, ¿cierto?, mucho en común. Vemos ahí a su izquierda a Adolf Hitler, ¿cierto?, con su ideología nazi en Alemania. En el centro vemos a Joseph Stalin con su ideología socialista comunista, ¿ya? Lo que nos habla que los totalitarismos existentes y que comienzan a nacer en esa época no son solo de un sector o de un lado político, ¿ya? Porque a Hitler, por supuesto, lo reconocemos como un gobierno totalitario de izquierda, ¿cierto? Como el comunismo. No así como quien está al lado derecho de la imagen, ¿cierto?, que es Benito Mussolini, quien a través del fascismo, ¿cierto?, que comienza o que había comenzado ya en la década del 20 en Italia, ¿cierto?, comienza también a erguirse como uno de los 3 grandes totalitarismos existentes en esa época. Ahora, la última pregunta dice,
¿qué sistema de gobierno implementaban estos personajes? Y la respuesta la he venido dando ya, ¿cierto? Y la estoy diciendo. Son gobiernos totalitarios, ¿ya? Y cuando hablamos, queridos estudiantes, de gobiernos totalitarios, estamos hablando más bien de gobiernos, ¿cierto?, que están manejados por una sola cúpula política, ¿ya? Y ahí nosotros quizás hacemos un poco de distinción entre lo que es el totalitarismo y lo que es una dictadura, ¿ya? La dictadura está más bien enfocada, ¿cierto?, y basada en que el poder va a recaer en una sola persona. Acá en estos casos recaía principalmente en un solo partido político, ¿ya? Lo que no quiere decir, por supuesto, que dentro de estos totalitarismos sangrientos, atroces, que comenzaron a existir, ¿cierto?, con el único afán, ¿cierto?, de querer, por supuesto, implantar su ideología política, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros hablábamos de la Primera Guerra Mundial, la principal idea que tuvo esa guerra, ¿cierto?, fue que ellos buscaban, ¿cierto?, la expansión geográfica a través del colonialismo, ¿cierto? La idea de ello era, ¿cierto?, anexar distintos países. Acá, ¿cierto?, 20 años después, la Segunda Guerra Mundial va a ser, ¿cierto?, más bien llevada de la mano de estas ideas ideológicas extremas, por supuesto, que nos planteaban principalmente estos tres grandes personajes. Ya entonces, ante la pregunta, ¿qué sistema de gobierno tenía? Tenía, por supuesto, el sistema totalitario que comienza a surgir en la década del 20 y que ya en la década del 30, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vamos a reconocer en estos tres grandes personajes. Ya estoy intentando, ahí cambio. Ya. Fundamental, queridos estudiantes, ¿cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? Antes de ir al chat. ¿Ya? Las causas de la Segunda Guerra Mundial, queridos estudiantes. Principalmente las heridas que nos va a dejar la Primera Gran Guerra. ¿Cómo es eso, querido profesor? Aquí lo vemos, ¿cierto? Principalmente lo que está escrito en el Tratado de Versalles, ¿ya? Una Alemania totalmente derrotada, que tiene que pagar todos los costos de la Primera Guerra Mundial, una Alemania totalmente empobrecida, ¿ya? Y una Alemania sin tener la capacidad de tener un ejército propio, ¿ya? Deberíamos agregar también el descontento italiano después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ya que Italia pensaba que le iban a dar mucho más territorio del que se les dio. Entonces, tanto Alemania como Italia, ¿cierto?, van a ser dos países, ¿cierto?, de Europa que van a quedar, como yo les decía, un poco con sangre en el ojo. Entonces, bastó que llegaran estos personajes, ¿cierto?, con un buen bla bla, ¿cierto?, con una buena propaganda política detrás, ¿cierto?, ofreciendo, por supuesto, el oro y el moro. Basta recordar que Hitler buscaba y quería, ¿cierto?, una raza superior para su Alemania, ¿cierto?, y su tercer Reich. Ya, entonces ahí a no olvidar que después de la Primera Guerra Mundial quedan potencias, entre ellas Alemania y Italia, un poco ahí con sangre en el ojo. Otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial van a ser las causas económicas, ¿ya? Causas económicas propiciadas principalmente ¿por qué? ¿O por quién, querido estudiante? Si hablamos de causas económicas de más o menos de finales del siglo XX, ahí está. Principalmente, por supuesto, de la crisis y de la caída de la bolsa de Wall Street el año 29, ¿ya? Una crisis, por supuesto, que va un poco a dejar tambaleando al mundo entero por prácticamente toda la década del 30. Entonces, por supuesto que sí es una causa de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, las causas políticas. Y dentro de esas causas políticas, por supuesto, lo que ya estábamos hablando, el surgimiento de los totalitarismos, el surgimiento de estos grandes, ciertos personajes macabros, por así decirlo, con ideas totalmente extremas, que abusaron
¿cierto? Tanto de su pueblo como de sus enemigos. Y en ellos vamos a encontrar el nazismo, el fascismo, el franquismo y también, por supuesto, el comunismo. Continuemos. Voy a ir al chat antes de hablar de las consecuencias de la guerra. Ya, las consecuencias, venganza de Hitler, el fascismo y el nazismo, perfecto. Ahí están participando, siempre se agradece, siempre son los mismos. Valentina, Pamela, Wilmy, ¿cierto? Todo el poder reside en ellos, igual que el piraña y del racismo. Perfecto, hay una idea, ¿cierto? Un sistema totalitario, era italiano, preguntaba, perfecto. Continuamos. Una vez que la guerra comienza, ¿cierto? El 1 de septiembre. Ahora, quiero hacer un paréntesis, queridos estudiantes. Mire, teníamos una clase de 40 minutos y la verdad vamos a tener que buscar otras formas porque voy a pasar de largo en esta oportunidad, ¿ya? La guerra va a comenzar, ¿ya? El 1 de septiembre del año 1939. ¿Alguien me puede recordar cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial? Importante que lo sepan. ¿Cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, queridos estudiantes? La causa, La causa o el detonante, porque causas son varias. la que inició la guerra, ¿no? Sí, la que inició la guerra. La muerte del duque de... Ya, perfecto. De La muerte, Francisco ¿cierto? O Sarajevo. el asesinato del archiduque, ¿cierto? Francisco Fernando. Ese El de va a ser el Sarajevo. detonante de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y acá, queridos estudiantes, pregunta de prueba, el detonante de la Segunda Guerra Mundial va a ser la invasión, ¿cierto?, de Polonia por parte del ejército nazi de Alemán. Sí. ¿ya? A no olvidar, ¿ya? Todos esos detalles, las batallas, las guerras, las muertes, cuáles van a ser los bandos, en este caso los bandos, ¿cierto?, van a estar formados por el eje, ¿cierto?, y los aliados. Dentro del eje vamos a tener a los países que están un poco, ¿cierto?, enojados y con sangre en el ojo. Alemania, Italia y también Japón, ¿ya? Y dentro de los aliados en esta Segunda Guerra Mundial, nuevamente nos vamos a encontrar con Inglaterra, ¿cierto?, con Francia, con la Unión Soviética y con Estados Unidos posteriormente al finalizar la guerra, ¿ya? Todos esos datos, queridos estudiantes, de cómo fue la guerra en sí, ¿ya? Cuándo y dónde se tiraron las dos primeras bombas nucleares, ¿cierto? El 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki, todos esos detalles de la guerra en sí, sangrienta, por supuesto, tal y como lo fue la Primera Guerra Mundial, y por supuesto que peor, los 50 millones de muertos que existieron, ¿cierto?, a través de los distintos enfrentamientos o del holocausto, ¿cierto?, judío por causa de los nazis. Todos esos detalles van a estar entregados en las guías complementarias que están siendo enviadas, ¿ya? Eso recordando el tiempo que vamos a tener de clase, imagínense. Ya llevamos 40 minutos, ¿ya? Porque empezamos a las 8, son un cuarto. Yo por lo general, queridos estudiantes, hablo ya antes de comenzar la clase de ustedes, les pregunto, ¿cierto?, cómo están, alguna duda, alguna consulta. Eso, desgraciadamente, a partir de la próxima semana, lo vamos a tener que dejar de manera interna. Ojo, ojo con el dato que les voy a entregar. Las clases sí o sí comienzan a la hora estipulada, ni un minuto después. No como acá que entramos a las 8 y yo digo, ya chiquillos, vamos a esperar un rato más, no vamos a poder, ¿ya? Entonces, para que tengan eso presente para la próxima semana. Si tenemos clase, por ejemplo, a las 7:20, la clase comienza a las 7:20 y a partir de ese minuto comienzan, ¿cierto?, por protocolo, a correr los 40 minutos con los cuales, o por los cuales nosotros podemos mantenernos dentro de la sala de clase. Ya es bueno dejar esto claro, hacer este paréntesis para que estemos al tanto de lo que viene la próxima semana y de todo, por supuesto, lo que nos vamos a tener que enfrentar nuevamente con otros cambios. Profesor, ¿Sí? profe, ¿me escucha?
Sí, Hoy día nos mandaron un comunicado donde decía de que las clases eran sí o sí a las 8. ¿cuál es? No, claro, es que depende de las... Chiquillo, unos son los estudiantes presenciales y otros son los estudiantes online. ¿Ya? Entonces, ustedes se tienen que reñir, por supuesto, y seguir lo que les comunica el colegio. Si el colegio les dice que usted tiene clases de lenguaje a las 7, por ejemplo, y de historia a las 8, ustedes se ciñen a ese horario y ahí nos vamos a encontrar. Recuerden que a partir de la próxima semana vamos a tener estudiantes en el colegio y vamos a tener, por supuesto, nuestra clase semanal online. A esa clase semanal online, la clase comienza en el minuto que se indica. ¿Ya? Lo digo porque si usted aparece 10 minutos después, va a tener 10 minutos perdida la clase. Ahora, vuelvo a recordar, todas las clases se graban. Entonces, si usted por ahí, por problemas, ¿cierto?, de trabajo, de que a veces le cuesta un poco, ahí Valentina nos dice que sigamos clases. Es importante que lo recuerde, Valentina, porque es información que tenemos que entregar. ¿Ya? Entonces, eso, ya a la hora que aparece en el horario es la hora que comienzan las clases. Continuamos. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En ellas vamos a encontrar consecuencias políticas, es decir, qué es lo que nos deja la guerra una vez que esta termina en el año 1945, ¿cierto? Cuando los aliados derrotan, ¿cierto?, a las fuerzas del eje, ¿cierto?, derrotan a Alemania principalmente. ¿Qué es lo que nos va a quedar a nosotros, ya, como consecuencias de esta guerra? Principalmente consecuencias políticas. ¿Cuáles serían esas? Consecuencias económicas también, por supuesto. Dentro de las consecuencias políticas, la fundamental, ¿ya? Y con lo que nosotros vamos a continuar en las clases que vienen. La división del mundo entre las dos super grandes potencias que van a ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son esas grandes dos superpotencias? Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, ¿cierto?, con su ideología capitalista, y la Unión Soviética, ¿cierto?, dividiéndose el mundo también con su ideología comunista, ¿ya? Y es ahí cuando nosotros vamos a comenzar a hablar en sí de la Guerra Fría, ¿cierto?, de este núcleo, de este mundo dividido en dos. Otra, ¿cierto?, de las consecuencias que nos va a dejar la Segunda Guerra Mundial van a ser las consecuencias políticas. Perdón, la creación de la ONU, ¿cierto? Este organismo de países que tiene como principal finalidad, después de la Segunda Guerra Mundial, que estos conflictos, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, no se vuelvan a ocurrir, ¿cierto? No vuelvan a desarrollarse dentro de los siguientes años, ¿ya? En ese aspecto la ONU, ¿cierto?, ha podido cumplir con esa promesa, ¿cierto?, entendiendo que dichos conflictos bélicos no han ocurrido ya prácticamente en 70 años o más incluso, ¿ya? Tanto la división del mundo como la creación de la ONU, ¿cierto?, son clases, ¿cierto?, que vamos a tener más adelante. Dentro de las consecuencias económicas, por supuesto, la devastación nuevamente de Europa y el surgimiento del Plan Marshall, ya que va a ser el Plan Marshall, ¿cierto? Este plan, ¿cierto? Esta idea de reconstrucción total, nuevamente, por supuesto, de la mano de los Estados Unidos, de volver a reconstruir Europa, ¿cierto?, tal y como existía antes incluso de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Qué nos va a dejar la Segunda Guerra Mundial también, queridos estudiantes? La descolonización, ¿ya? Este concepto, ¿cierto?, que nosotros, la colonización, este concepto que nosotros, con el cual comenzamos esta segunda unidad, ¿cierto? Cuando hablábamos de la colonización, pasamos por los primeros años del 1900, después hablamos de la Primera Guerra Mundial, de su antecedente, hablamos también de la Revolución Rusa, de la década del 20,
Ahora en el 30 hemos visto el ascenso, ¿cierto?, de los totalitarismos que van a, un poco pavimentar el camino, como siempre digo, a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y es ahí donde nosotros nos vamos a detener, ¿cierto? Es ahí donde yo voy a hacer el llamado a que ustedes, por favor, revisen las guías complementarias que estamos entregando, donde va información, hay preguntas que ustedes tienen que responder, hay material audiovisual, sin olvidar, por supuesto, que todas estas guías que se estén enviando, si bien es cierto, no son obligatorias, les van a entregar, por supuesto, una calificación positiva para que sus notas se mantengan allá arriba. ¿Ya? Dudas, consultas, quizás la próxima semana, después que ustedes hayan revisado, por supuesto, el material complementario que se les va a enviar, ustedes pueden llegar con preguntas, con consultas, con dudas. Voy a contestar el chat ahora. Y esa va a ser, chicos, y es bueno que lo vuelva a repetir, la forma, ¿cierto? Y es importante que ustedes entiendan que quizás la próxima semana vamos a estar un poco ajetreados entre los estudiantes que están eligiendo la formalidad, ¿cierto?, online y versus los que están y vamos a estar presentes de manera presencial. Los tiempos son fundamentales, vamos a intentar cumplir con todo el protocolo, ¿cierto?, que se nos exige. Ojalá podamos seguir así lo que resta del año. Los estudiantes que eligen la modalidad online no se preocupen, vamos a seguir viéndonos semana a semana en los horarios que el colegio, por supuesto, establezca. Vamos a estar siempre con las puertas abiertas y ya nos entregar todas las soluciones que ustedes necesiten. Ahí Will me dice, la ONU hace más pobre a los países. Por supuesto, vamos a ir reconociendo cada uno de estos capítulos en este proceso lineal de la historia del hombre en futuras clases. Ha sido para mí un gusto y un honor haber vuelto a estar con ustedes después de vacaciones. Esta va a ser, sin lugar a dudas, la forma que vamos a tener de trabajar. Se les hace un llamado nuevamente a ser autodidacta, a revisar el material, porque ese material, por supuesto, también va a ser partícipe de las pruebas que tengamos en las siguientes clases. Pamela Sánchez dice que le recuerde la nota. Por supuesto que sí. Se le invita, por supuesto, a participar. Queridos estudiantes, cada vez queda menos. Siempre les recuerdo eso. A tomar conciencia, a ser responsable con los trabajos y a seguir participando como lo hicimos ya la primera mitad del año. Comienza el tiempo más bonito, se nos acerca la primavera, ojalá se nos vaya el frío, siempre con el ánimo arriba, a seguir cuidándonos, por supuesto, y nosotros, queridos estudiantes, nos vamos a encontrar en una futura clase, ya que puede ser quizás un poco más pequeña, quizás me va a quedar menos tiempo para hablar, ¿cierto?, de las introducciones que damos al principio, hablar tanto de las pruebas, eso lo podemos hablar de manera particular. Vamos a intentar, por supuesto, hincar el diente en la materia en sí. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Y cerramos la clase. Yo, profesor, tengo una duda. Por supuesto. ¿Hay que mandar en esta clase las guías que usted nos mandó a la profesora Pía y los videos? Sí, profesora. Cada curso, ¿cierto? Como cada una de las actividades debe ingresar, por supuesto, al curso que le corresponda. Usted pincha en el link, le va a mandar a un formulario Google donde están, ¿cierto?, las preguntas y los videos que ustedes tienen que realizar. Además, se les va a enviar los videos aparte, ¿cierto?, por si usted dentro del formulario no pudiese ver el material que se les envía. Ahí Wilmy me parece que está hablando en inglés. Si no hay dudas, consultas. La verdad, profesora, se hizo imposible la clase en 40 minutos. Creo que ahí sí o sí ya no vamos a poder hablar mucho más que no tenga que ver con... Va a ser complicado. Dice Wilmy que tengamos todos unas buenas noches y que Dios nos bendiga. Excelente, excelente, profesora, qué bien. Pía también se despide. Sí. Sandra, cariños, a no desfallecer, queridos estudiantes, queda bien poquito. Vamos a intentar manejar, ¿cierto?, el ánimo a tope.
Querida profesora, yo me despido, nos cambiamos. Yo también, buenas noches, estudiantes, que tengan cambiamos Buenas de noches, sala. profesora y profesor. Muchas buena gracias a clase. ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.